Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. El día de hoy vamos a ver un pasaje que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, del 9 al 22. Y el objetivo es que conozcamos las características de los falsos profetas para no ser engañados por ellos. Conocer las características de los falsos profetas para no ser engañados por ellos. ¿Ha conocido usted algún falso maestro o algún falso profeta? Pues tristemente hoy en día en la televisión, en el radio, en la internet podemos encontrar muchos de ellos. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son algunas de sus características para no ser engañados por ellos. En el estudio anterior, el apóstol Pedro advirtió de los falsos maestros en la iglesia. Ellos enseñan falsas doctrinas y por su manera de vivir dan mal testimonio del cristianismo. El día de hoy hay un hombre que está siendo encarcelado y enjuiciado porque ha tenido varios delitos: adulterio, tráfico de blancas y otras cosas. Debemos nosotros estar alerta para no ser engañados ni influidos por este tipo de personas. Vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 2 del 9 al 10 para ver qué nos dice sobre estos falsos maestros. Dice así estos versículos 2, 9 y 10. Dice: todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales. Aquí podemos ver algunas características de estos falsos maestros. Pero antes vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Amado Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú nos has dejado tu palabra para poder aprender de ella y tener cuidado, Señor, con aquella gente que es falso maestro. Ayúdanos a poder comprender qué es lo que tú dices en tu palabra para poder estar alerta y no caer en sus garras. Te rogamos, Padre, que bendigas este tiempo, bendice a aquellas personas que estarán viendo este video y te rogamos, Padre, que nos permitas poder entender lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy, ponerlo en práctica y aún compartirlo con otras personas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estos falsos maestros, dice, van a ser castigados en el día del juicio. Según el versículo 10, ¿cuáles son dos características principales malas de ellos? Dice aquí, son sus corrompidos deseos de su naturaleza humana y su desprecio a la autoridad del Señor. Deseos corrompidos y desprecio por la autoridad del Señor. En México, como en cualquier lugar del mundo con comunidades cristianas, existe la preocupación por los falsos maestros. Estos individuos suelen ser aquellos que se presentan como líderes espirituales o profetas, pero que en realidad buscan manipular, engañar o explotar a sus seguidores para un beneficio personal o económico o político. Se caracterizan por promesas de riquezas, curaciones milagrosas, revelaciones falsas o predicciones que no se basan en las Escrituras. Entonces, aquí podemos ver algunas características de estos maestros. Ahora, en el versículo 10 y 11 nos habla acerca de estos falsos maestros. Ellos quieren tener autoridad sobre sus seguidores y por eso rechazan la autoridad de Dios. Ahora, ¿cómo muestran su rechazo a la autoridad de Dios? Vamos a leer los versículos 10 y 11. Dice así: esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y poder, no pronuncian contra tales
ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Entonces, aquí podemos ver que estos falsos maestros insultan a los seres celestiales. ¿Ha escuchado usted algún predicador o alguien que menosprecia al diablo o lo insulta o a los demonios y así? Bueno, este tipo de personas se creen superiores a ellos, cuando en realidad dice la Biblia aquí que los ángeles, a pesar de que son superiores en fuerza y en poder, ni los ángeles hacen eso. Ni los ángeles hacen eso. Hay otra parte de la Biblia donde dice que cuando el arcángel Miguel disputaba con Satanás ahí por el cuerpo de Moisés, él no se atrevió a proferir maldición sobre él. Aunque sabemos que el arcángel Miguel tiene gran poder, pero no lo hizo. Entonces, ¿por qué estos hombres que son tan inferiores lo hacen? La razón es porque son falsos maestros. En el versículo 12, Pedro hace una descripción de estos falsos y también menciona cuál va a ser su fin. Dice así el versículo 12: pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto y nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción. Entonces, ¿cómo describe aquí la Biblia a estos hombres? Dice como animales irracionales. Estos hombres, estas personas, falsos maestros, aquí la Biblia los identifica como animales irracionales. Hay muchas cosas que ellos no entienden y aún así ellos tratan de aparentar que sí lo saben. Ahora, dice aquí que se guían únicamente por su instinto. ¿Y cuál va a ser el fin? Perecerán como esos animales en su corrupción. Van a perecer un día. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros hasta aquí de esto que nos explica? En primer lugar, si usted en alguna ocasión se siente como animado, se siente atraído a imitar a uno de ellos o a seguir a uno de estos hombres, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque ellos van a perecer y si usted lo sigue, Dios también le va a castigar. Entonces, que el Señor nos ayude a identificar a estas personas y no seguirlas en su error. En el versículo 13 nos habla un poquito más sobre estos falsos maestros. ¿Cuál es el concepto de placer de estos hombres? Vamos a ver qué nos dice el versículo 13. Dice así: y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Entonces, ¿cuál es el concepto de placer? Dice aquí, entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Entonces, estos hombres se entregan a sus pasiones y dice aquí a pleno día. No se esperan a que llegue la noche, no se esperan a que nadie los vea, lo hacen en pleno día. Ahora en el versículo 14, ¿cuáles son algunas características de estos falsos maestros? Dice ahí el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar, seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Entonces la primera característica dice ahí, ojos de adulterio, tienen ojos de adulterio. Una de las características que aquí vemos es esta. Y tristemente hoy en día hay algunos que salen en la televisión, hay algunos que los tienen encarcelados. ¿Por qué? Por adulterio, por andar allí en cosas que no deben. Dice ahí, insaciables en pecar, seducen a las personas inconstantes y son expertos en la avaricia. Esta es otra característica, la última, de la avaricia que muchos hombres falsos maestros tienen. Y hay alguno que aquí lo menciona, el brasileño obispo Edir Macedo. ¿Ha escuchado usted acerca de él? Edir Macedo. Bueno, si usted no ha escuchado, puede ver ahí en el internet que él fundó la Iglesia Internacional
y es conocido en México, esta iglesia, como Pare de Sufrir. Ahora, ¿cuál es la característica de este hombre? Bueno, pues este hombre tiene, dice aquí, 2,000 millones de dólares. Ahora, no lo digo yo, no lo dice ahí la gente que anda nomás hablando, lo dice la revista Forbes, que es una de las revistas que se encarga de andar ahí viendo quiénes tienen más dinero. Y este hombre es uno que tiene 2,000 millones de dólares, aproximadamente ahorita. Entonces, este es un falso maestro que hace riqueza con la gente, hace riqueza con la fe de aquellas personas que mandan sus donaciones, en lugar de darlo a su iglesia local, en lugar de apoyar a las misiones ahí cerca de ellos, se lo mandan a él. Este tipo de personas tienen una labia, este tipo de personas tienen una forma de expresarse, saben hacer negocios para hacer riqueza con la fe de la gente. Debemos tener cuidado con estas personas. Sigamos leyendo. En 2 de Pedro 2:15 al 16 nos habla de un hombre llamado Balán. Este fue un profeta que el príncipe de Moab le ofreció mucho dinero para que maldijera al pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver qué pasó en los versículos 15 y 16. Vamos a leerlo. Dice allí: han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Besor, a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Aquí vemos a un hombre que le gustaba el salario por maldecir a la gente, era un hechicero, Balán, y hubo un hombre, un rey llamado Balac, que le pagó dinero para que maldijera al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué fue lo que usó Dios para reprender a Balán en el versículo 16? Dice una burra. La burrita en la que él iba montado, esa burra lo reprendió. Vamos a ver qué nos dice Números 22, 27 al 28. Números 22 del 27 al 28. Y aquí está este pasaje donde nos habla en la cual la burra le habló a Balán. Dice así, Números 22, 27 al 28. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balán encima. Entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balán: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Aquí está este pasaje donde la burra le habló a Balán. La burra vio al ángel porque Balán iba por un mal camino. Iba al camino que Dios no quería que fuera. Y la burra le dijo: ¿sabes qué? Bueno, ella solamente se echó, pero en este momento se para, se echa y le habla a Balán. Ahora, tristemente, Balán no hizo caso. Él buscó ahí sus excusas y siguió su camino. No vio ahí la advertencia de esta burrita. Yo creo que cualquiera de nosotros, si un perro nos habla, si un gatito nos habla, nos sorprendemos y decimos: ah, caray, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Pero Balán estaba tan cegado por el amor al dinero que él quería ir y ganarse esos pocos pesos que iba a ganarse por maldecir al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel es un pueblo al cual Dios ha bendecido y Dios sigue bendiciendo hasta el día de hoy. Toda persona o toda nación que maldice al pueblo de Israel, Dios va a pelear contra ella. Dios va a defender a su pueblo. ¿Por qué? Porque es su pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, en el versículo 18, continuando ahí, regresando a 2 de Pedro 2:18, ¿cómo engañan los falsos maestros a los inconstantes? Dice así: pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen a los instintos con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en error. Entonces, estos falsos maestros con discursos arrogantes y sin sentido seducen a los instintos naturales
de estas personas que apenas se están apartando del error. Hay personas que hoy en día están tratando de apartarse del robo, del adulterio, de las borracheras y de otro tipo de pecados que los están llevando al infierno. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos falsos maestros? Pues no les ayudan a salir de eso, no les ayudan a salir de eso, sino que al contrario, muchos de ellos los inducen o les dicen, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, síguele ahí, no pasa, Dios te perdona y otras cosas que ellos dicen. En el versículo 19, aunque ellos prometen libertad, los falsos maestros prometen libertad, ellos mismos son esclavos. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 19? Dice allí, les promete libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Entonces, estos falsos maestros son esclavos, pero aún así prometen libertad. Y sin embargo, ellos son esclavos también. Entonces, cada uno tiene la libertad de pecar, pero esa libertad les hace esclavos del pecado. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos libres. La Biblia dice que el diablo ha venido para robar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida en abundancia. Cristo quiere que seamos libres. Leamos ahora el versículo 20. Dice así, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Entonces, ¿cómo terminan los falsos maestros de acuerdo a este versículo? Dice aquí, en peores condiciones que al principio. Peores condiciones que al principio. Hay un final para estos hombres aquí en la tierra. Terminan peor que al principio. Y en el versículo 21, ¿qué más nos dice? Dice, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Entonces, ¿por qué estos falsos maestros terminan en peores condiciones que al principio? Pues aquí está la respuesta. Porque les hubiera sido mejor no conocer el santo mandamiento que luego abandonarlo. Todo falso maestro, toda persona que conoce la verdad, conoce el camino correcto y luego se aparta, termina en peores condiciones. Es por eso que cada uno de los que hemos conocido de Dios debemos avanzar cada vez más en santidad, en conocimiento de Dios y en su servicio. ¿Por qué? Porque si nos apartamos, si erramos el camino, si abandonamos el camino, va a haber graves consecuencias. Y Dios no quiere eso. En el versículo 22, vamos a leerlo, que dice así, en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Entonces, ¿cuáles son los dos proverbios que menciona aquí y que describen a esos falsos maestros? Uno dice, son como el perro que vuelve a su vómito. ¿Ha visto usted un perro vomitarse y otra vez comerse el vómito? Bueno, yo una vez vi uno y se ve horrible, me dio asco. Pero así es como Dios dice que son estos hombres. Y la otra ilustración, dice el otro proverbio, la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Por qué una puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo? Porque aunque la puerca o el puerquito esté lavado, sigue con su naturaleza sucia, puerca, su naturaleza puerca. Los falsos maestros dejaron el camino de la verdad porque ellos no fueron regenerados, seguían como antes. Entonces, esa gente que dice que conoce a Dios y que hace muchas cosas por Dios y todo eso, pero se revuelcan en el pecado, no son hijos de Dios, no son verdaderos cristianos. Ahora, ¿qué hay que hacer para ser un verdadero cristiano? ¿Qué nos dice Juan 1:12? Vamos a leerlo. Juan 1:12 aquí nos da la solución para ser cristiano. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.
Entonces estos falsos maestros no han creído en el nombre de Cristo y le han recibido. Ellos han escuchado, saben, pero nomás les ha llegado a su mente, no ha llegado a su corazón. Entonces, si usted quiere ser un hijo de Dios, debe recibir a Cristo y debe creer en su nombre. Y de esta forma va a llegar a ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que debemos creer de Cristo? Que Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y ahorita está a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Y que si usted no se arrepiente y no cree en Cristo, no va a poder llegar a ser hijo de Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio. Usted no puede salvarse a sí mismo. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Solamente Cristo le puede salvar. Y solamente tiene que creer en Él y pedírselo. Eso es todo. Ahora, en 2 de Pedro 2:14, es el que leímos ahorita, nos dice lo siguiente. 2 de Pedro 2:14, voy a leerlo otra vez. Dice que estos falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Ahora, a la mitad del versículo nos habla de que seducen a las personas inconstantes. Ahora, ¿cómo es una persona inconstante? Es una persona inestable, está aquí y luego está allá, van de un trabajo para otro, hay algunos que van de un matrimonio para otro, otros van de una casa para otra y así, son inconstantes. O se mudan con facilidad, son personas inconstantes. Y también hay personas que son inconstantes en su vida espiritual. Hay veces que están con Dios, sirviendo en la iglesia, haciendo cosas buenas para Dios, pero luego los vemos en el mundo y luego otra vez vuelven con Dios y luego al mundo y así son inconstantes. Ahora, ¿qué deben hacer las personas inconstantes para no ser engañadas? Según 3 pasajes, ya para terminar. Romanos 16, 17 al 18. Romanos 16, del 17 al 18. Vamos a leer este pasaje, Romanos 16, 17 al 18. Dice así: Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades, y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Y el 18, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Entonces, si usted es una persona inconstante, ¿qué debe hacer? Cuidarse de los que causan divisiones y dificultades. Para usted no ser inconstante, debe cuidarse de aquellas personas que causan divisiones y dificultades. Y dice aquí, y van en contra de lo que les han sido enseñados. Hay que apartarse de ellos, porque no sirven a Cristo, sino a sus propios deseos. Usan palabras suaves y lisonjeras para engañar a los ingenuos. Hay que apartarse de estos hombres. Santiago 4, 7 y 8. Santiago 4, 7 y 8. Dice así: Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Entonces hay que acercarnos a Dios, limpiar las manos y dice aquí, purifiquen su corazón. Por lo general, cuando una persona es inconstante es porque no hay pureza en su corazón. No hay pureza en su corazón. Debe purificarse de aquello que le está ensuciando y seguir a Cristo. Colosenses 2, 6 al 7. Colosenses 2, 6 al 7. ¿Qué nos dice aquí este pasaje? Dice así: Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Hay algunas cosas aquí que podemos hacer para no ser inconstantes. Dice aquí que como recibimos a Cristo por fe, vivamos por fe.
Hay que vivir por fe, no hay que vivir por vista. Hoy en día hay mucha gente que dice ver para creer. Ahora, el cristiano debe creer para poder ver. Ahora dice aquí también siendo arraigados, siendo edificados y confirmados en la fe y llenos de gratitud. Toda aquella persona que es ingrata no está haciendo lo que Dios quiere y va a ser inconstante. Va a ser inconstante. Debemos vivir por fe y edificados como un solo edificio. Dios quiere que seamos confirmados en la fe y llenos de gratitud. Hay que ser agradecidos. Si Dios nos da algo, hay que agradecerle. Si Dios nos da una familia, agradecerle. Dios nos da un trabajo, agradecerle. Dios nos ha dado un país, agradecerle por él. Dios nos ha dado unas autoridades, Dios nos ha dado una iglesia, Dios nos ha dado el cuerpo que tenemos. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. Y tristemente, muchos de los falsos maestros crean ingratitud. Se quieren ellos aprovechar de la gente para beneficiarse ellos. Y usan ese tipo de cosas a los inconstantes para beneficiarse. Pero si usted es una persona que está arraigada en Cristo, va a poder reconocer esas características de los falsos maestros y alejarse de ellos. Entonces, que el Señor nos ayude a conocer las características de los falsos profetas y no ser engañados por ellos. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos tu palabra para poder leerla, poder estudiarla y así identificar a esos falsos maestros, Señor. Te pedimos, Padre, que nos dé sabiduría, danos discernimiento para poder alejarnos de ellos, Señor, pero también para no ser uno de ellos, Señor, porque también podemos caer en ese peligro. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada una de las personas que está viendo este video, Señor. Obra, Padre, para que sean librados de estos falsos maestros. Y te pedimos, Señor, que si hay alguna persona que aún no sea tu hija, obra, Señor, redargúyele en su corazón, Padre. Hazle ver que tú quieres lo mejor para él o para ella. Quieres que algún día, Señor, comparta este tiempo contigo en el cielo y no comparta en el infierno ahí con el diablo, Padre, sufriendo, porque el diablo va a estar sufriendo más que toda la gente, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas este video, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, personas que nos ven, gracias por haberse quedado hasta el fin de este video. Si este video les fue de bendición, les animamos a que le den like allí y que lo compartan con otras personas. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.